hoy estamos interpretando la Biblia en una forma espiritual, la interpretación espiritual de la Biblia, y este es el lado 3, que estamos hablando del Sermón del Monte. Qué preciosa enseñanza nos tiene el Señor Jesús guardada. Hay 5 maneras de interpretar la Biblia, y eso es lo que me preocupa a mí como pastor, y me preocupa de esas ovejitas que son lindas personas, pero van a las iglesias y no les enseñan la palabra de Dios. Solamente gritan, le predican, pero no les enseñan a escudriñar y a cómo interpretar la palabra de Dios. 5 maneras: literal, figurativa, profética, simbólica y espiritual. Esas son las 5 maneras de interpretar la palabra de Dios. Cuando tú lo tomas literal, yo me acuerdo años atrás, un muchacho en una iglesia a la que asistimos nosotros originalmente en un principio, por tomar la palabra literalmente como el pastor la estaba predicando, salió de la iglesia y se pegó un tiro, se suicidó. Bueno, a la iglesia le hicieron un juicio, y gracias a Dios que por el free speech, por el libre albedrío que uno tiene de escoger y de aceptar, por lo que tenemos en la Constitución hoy, que declara que nosotros tenemos la libre expresión. Bueno, la iglesia el pastor fue declarado sin culpa, pero una persona se pegó un tiro y se mató. La interpretación de la palabra de Dios es muy importante. Cuando hablamos del Sermón del Monte, el Señor nos enseña ahí a interpretar la Biblia en una forma espiritual. Y ya hemos hablado en nuestras 2 enseñanzas pasadas, pero ahora vamos a continuar. Y ya la semana que viene vamos a entrar en otra enseñanza preciosa también, el día martes a las 10 de la mañana. Bienaventurados los misericordiosos. Mateo 5:7, en las bienaventuranzas, ahí Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice que ellos alcanzarán misericordia. Acá vemos la palabra bienaventuranza, equivale a feliz. Una persona feliz, una persona bienaventurada es una persona feliz. Felices, si usted quiere cambiar ahí cuando dice bienaventurados, usted puede poner la palabra felices. Felices los misericordiosos. Acá viene algo importante, porque los cristianos, nosotros los que somos nacidos de nuevo, los cristianos que aplican la misericordia son los llamados cristianos genuinos. Señor, pastor, ¿qué me está diciendo? No. ¿Acaso hoy es un tiempo de aplicar misericordia con todo lo que vemos nosotros en las noticias? ¿Acaso Dios todavía tiene la compasión y la misericordia de seguir amando al ser humano? Claro, Dios es amor y Dios es misericordioso. Jesús es misericordioso, y lo que Jesús quiere, que nosotros también apliquemos la misericordia. Entonces los cristianos que aplican misericordia son los llamados cristianos genuinos, ya que Jesús practicó y sigue practicando la misericordia. ¿Acaso Jesús no te tiene paciencia? ¿Acaso Jesús no está todo el tiempo contigo? ¿Acaso Él no te está hablando y ministrando? ¿Acaso Él no está en tus sueños? ¿Acaso Él no está cuando te despiertas? ¿Acaso Él no está cuando estás desesperado y no tienes respuesta a tu oración? Jesús está allí, pero claro, quizás tú no lo puedas oír. Entonces, esta es la actitud del verdadero cristiano cuando aplicamos la misericordia, cuando vemos al débil, cuando vemos a una persona que sufre, cuando vemos a una persona que necesita ayuda, ahí aplicamos la misericordia. Ahora, es muy fácil malinterpretar ciertas clases de misericordias, porque hoy estamos en un país donde hay leyes estrictas que no se practica la misericordia. Porque imagínense, aquí en Estados Unidos, si se practicase la misericordia, dejaríamos las leyes fuera de contexto. Entonces hay muchos que están sufriendo hoy porque el país no practica la misericordia y no tiene compasión del ser humano. Bueno, esa es otra parte de la historia. ¿Por qué? Porque las leyes
también las tenemos que respetar. Bueno, no importa si uno es creyente o no, no importa si lo merece la persona o no lo merece, la misericordia tiene que ser, tiene que estar dispuesta en uno a enviarla o a dársela a otra persona. Tiene que estar en nosotros la misericordia, eso es lo que quise decir. Tiene que estar en nosotros. En la palabra de Dios, Mateo 10:8, dice la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia, el regalo que no merecíamos, Jesús nos los dio. Entonces dice la palabra que si de gracia nosotros hemos recibido, tenemos que dar de gracia. Eso es aplicar la misericordia. El cristiano da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y la misericordia es como dar para recibir algo. Uno reparte misericordia con otros y la misericordia llega de regreso a tu vida. Uno da amor y recibe amor. Uno muestra paciencia y recibe paciencia. Todas las cosas que hacemos nosotros las recibimos de regreso. Cuando nos enojamos, nos airamos, eso también lo vamos a recibir de regreso. Entonces recuerda que la misericordia es como dar algo para recibir algo. Bueno, Señor, ayúdame. ¿Qué me estás diciendo? Que en este momento yo tengo que ser misericordioso para poder recibir misericordia. Sí, porque el mañana no es nuestro. Yo no sé dónde vas a estar tú y dónde voy a estar yo mañana, pero quizás estemos en algún lugar donde necesitemos que alguien practique la misericordia con nosotros. Y si nosotros no la hemos practicado antes con otros, vamos a sufrir las consecuencias. Si tú eres creyente, seguidor de Cristo, tu actitud característica es la misericordia, o debe ser la misericordia. Ahora, no debes ser misericordioso para ser cristiano, pero si eres cristiano, entonces eres y debes ser misericordioso. Lo quiero repetir porque este es un punto importante. No debes ser misericordioso para ser cristiano, pero si eres cristiano, entonces eres y debes practicar la misericordia. Entonces nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, los seguidores de Jesús, somos los únicos que sabemos lo que es realmente la misericordia, porque un día Jesús la tuvo con nosotros. Un día, como dice el rey David, Él nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la basura, de ahí nos sacó. Y Jesús practicó la misericordia. Jesús fue al Padre y le dijo a Dios: Dios Padre, mira, Pablo es esto, pero ten misericordia de él. Ten misericordia de él. O sea que los cristianos somos los únicos que podemos practicar eso porque Jesús la tuvo con nosotros. Y somos nosotros los que hemos recibido el alivio de los sufrimientos temporales y totalmente librados del sufrimiento eterno. Entonces, esos cristianos, los cristianos, ellos en un tiempo eran hijos de ira, hijos de perdición, pero ahora el cristiano es un hijo de Dios. Y entonces el cristiano, hijo de Dios, tiene que practicar la misericordia. Antes, esa gente era tú, que me estás escuchando, eras un enemigo de la cruz, pero ahora te has hecho amigo de la cruz. Quizás antes eran esclavos del diablo, o eras esclavo del diablo, del mundo, de los propios deseos pecaminosos, pero ahora eres libre a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces Dios te dice que tienes que practicar misericordia. Ellos, la gente esta que estamos hablando nosotros, estaban muertos, pero ahora dice la palabra, tienen vida. Uy, qué compromiso tenemos nosotros con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él
os dio vida a vosotros, a nosotros los cristianos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, espero que en otros tiempos, no ahora. Acá dice, anduviste, es un participio pasado, un verbo pasado. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Satanás. ¡Wow! Conforme al príncipe de la potestad, dice, anduviste antes. Antes le hacía caso al diablo. Ahora le quieres hacer caso a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, otra vez, participio pasado, el verbo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos de old nature, la vieja criatura, el hombre viejo, y éramos, acá lo dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, cuando tú encuentras un pero en la palabra de Dios, es muy importante que lo medites. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, dice, nosotros, tú y yo, nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice, por gracia sois salvos, por la misericordia de Dios somos salvos. Acá lo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo escribe aquí, los que muestran misericordia a los demás, también se les será mostrada misericordia. Pastor, no entiendo esto, no entiendo. Si mi esposa se enoja, yo tengo que practicar la misericordia. Si el jefe me echa del trabajo, yo tengo que practicar la misericordia. Si no estoy de acuerdo con las leyes, tengo que practicar la misericordia, ¿verdad? Si mi esposo es un mundano y quisiera echarlo de mi casa, dicen las mujeres, ¿verdad? Las esposas. Tengo que practicar la misericordia. O sea que la misericordia es como una cédula de identidad que nosotros portamos todo el tiempo con nosotros. Es como un driver license. Salimos a la calle, llevamos el driver license. Al lado de la licencia de manejar, tenemos la otra licencia que dice, soy misericordioso. Ay, yo lloro cuando veo una ardilla muerta en la calle, que vino un carro, un automóvil, y no tuvo misericordia de una ardilla y la atropelló. Yo lloro cuando veo un perro muerto en la calle, que ese hombre no tuvo misericordia de parar y no, mató al perro. Y bueno, claro, yo también lloro cuando veo un hombre, una mujer, un niño atropellado por un hit and run, como dicen acá en inglés. Mató a una persona, la atropelló y se huyó. Señor, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que tener misericordia de todas las cosas. El que ha alcanzado misericordia, dice la palabra, amará la misericordia. Y su vida va a estar llena de misericordia, llena de misericordia. ¿Será alguien dispuesto a hacer misericordia? Porque con el Dios ha tenido misericordia. Y si Él nos ha dado, nosotros tenemos que tener misericordia. Bienaventurados, dicen los de limpio corazón. Felices los de limpio corazón. Y estamos interpretando la palabra de Dios en una forma
simbólica. No estoy predicando, parece que estuviera predicando, pero no estoy predicando, estoy interpretando, que es diferente a predicar. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Porque ellos verán a Dios. O sea que tener un corazón limpio es tener conexión directa con Dios. Tener un corazón limpio y un corazón sincero es tener una conexión directa con Dios. Es ser y sentir a Dios dentro de uno mismo y expresarlo en palabras, en gestos y actos que engrandecen al que los realiza, tanto como aquellos que son sus receptores. Eso es lo importante. Recuerda que la gente está mirando frutos en tu vida. Recuerda que los que están alrededor tuyo quieren frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, todo el mundo va a dudar de que tú eres cristiano o cristiana. Entonces acá vemos que lo importante, que Dios habla a través de un corazón puro de amor. Para tener un corazón limpio, como dice la palabra de Dios, felices los de corazón limpio. Para tener ese corazón limpio, lo primero que debemos hacer es eliminar toda la suciedad que tengamos a nuestro alrededor. Mira, acá yo tengo un vaso lleno de agua, ¿verdad? El agua está limpia. Pero yo en el pasado, tenía dentro de este vaso suciedad, tierra, polvo. El polvo estaba hasta aquí, la suciedad estaba hasta aquí. Cuando tú le vas echando agua, que es la palabra de Dios que limpia, que nos limpia de pecado, y el agua rebalsa, todo lo sucio va saliendo, todo lo sucio va saliendo. Por eso es muy importante, escucha, es muy importante que el cristiano siempre estemos en una relación recta con Dios, así como este vaso. Porque entonces la palabra de Dios cuando llega, entra dentro de nuestro ser y va purificando nuestro espíritu. Va limpiando la vieja naturaleza y la suciedad. La suciedad que está en el fondo del vaso, cuando tú le echas agua pura, va saliendo el agua mezclada con la suciedad. Pero va a llegar un día que el vaso va a estar cristalino. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es cuando nosotros torcemos el vaso. Cuando lo inclinamos. Dios sigue mandando misericordia. Su palabra sigue llegando. ¿Pero dónde va? Fuera del vaso. No va dentro del vaso. Va fuera del vaso. Entonces la suciedad que está acá adentro nunca puede ser quitada. Nunca puede ser quitada. Por eso es muy importante mantener una relación directa con Dios. Así, para que la palabra de Dios entre y limpie la inmundicia que hay en nuestros corazones. Como dice la palabra, que los de corazón limpio verán a Dios. Entonces hay que tener un concepto muy importante de esto, que para tener ese corazón limpio, lo primero que debemos hacer nosotros es eliminar la suciedad que tengamos dentro del vaso, la suciedad que tengamos en nuestra mente, la suciedad que tengamos en nuestro corazón, la suciedad que tengamos en nuestra alma. Y no debemos nosotros, para limpiar eso, debemos sanar nuestro pasado. ¿Y cómo sanamos el pasado? Viviendo el presente. ¿Cómo sanamos el pasado? Viviendo el presente. ¿Cómo sanamos el pasado? Viviendo el presente. Ay, ay, ay. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos viven en el pasado? Satanás quiere eso. Quiere que tú vivas en el pasado. Tienes que dejar de vivir en el pasado. Dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces no debemos dejar controlarnos por nuestro orgullo. No debemos dejar controlarnos por nuestro ego. El orgullo nos hace creer
que no necesitamos humillarnos y la victoria está en la persona que se humilla. Así Jesús se humilló y Dios lo exaltó por lo sumo. Lo hizo Dios, mira, lo elevó, dice la palabra de Dios en Filipenses, ¿verdad? O sea, que no creamos o no creemos nosotros que una careta, o no formemos en nosotros una careta que no existe. ¿Cuál es esa careta, ese disfraz, esa máscara? ¿Cuál es? La hipocresía que nosotros a veces mostramos, una careta mostramos ser cristianos, pero no somos cristianos en realidad. ¿Por qué? Porque no nos humillamos, porque no nos humillamos. Sigue diciendo el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Ahora me meto en problemas. Felices los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Seamos hombres y mujeres que transmitamos paz. Acá lo dice. El cristiano escucha el dolor de la otra persona y busca la manera de traer paz. Busca la manera de traer paz, no de encender la llama. Porque es muy fácil quemar el mundo entero. Es muy fácil odiar a todos menos a mí mismo. No, pero nosotros somos embajadores de paz, no de guerra, de paz. Entonces el cristiano escucha el dolor de la otra persona y busca cómo traer la paz. ¿Por qué? Porque somos embajadores, que quiere decir reconciliadores. Nosotros somos hombres y mujeres que Dios nos envía al mundo a reconciliar al mundo, para que el mundo sea salvo. No somos para encender la llama, no somos para provocar, sino somos para restaurar. Reconciliadores, dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que hay que saber decir la verdad, pero con tacto. Hay que saber decir la verdad, pero en amor. Hay que saber decir la verdad. La verdad, dice la palabra de Dios, te hace libre, pero debes decirla con amor. No provocando ira, no enojándote. La verdad tiene que ser dicha con amor. O sea que tú eres una persona que debes arreglar el problema, no la culpa del problema. Porque muchas veces nosotros buscamos un culpable. ¿Quién es el culpable? Él es el culpable, ella es la culpable, esa persona es culpable. Y no solucionamos nada buscando un culpable. Arregla el problema, no la culpa del problema. Enfócate en la reconciliación, no en la resolución, que es muy importante eso. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Acá sí que me meto en otro lío, ¿verdad? Bienaventurados, dice Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os avergüencen, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón no está acá en la tierra. Vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremenda palabra de Dios, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia. O sea que Jesús, en la interpretación espiritual que estamos tratando nosotros, Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien, de la bendición que nosotros como cristianos tenemos al ser perseguidos por tratar de hacer el bien. Por eso, bienaventurados por mi causa, os vituperen. La palabra vituperar significa difamen, agravien. Mira, si alguien te difama, si alguien habla mal de ti, si alguien dice cosas que tú realmente no eres esa persona, no importa, dice, felices, bienaventurados, porque mira, los primeros en ser castigados vamos a ser los cristianos. Los primeros en ser injuriados, los primeros en ser maldecidos, vamos a ser los cristianos. Pero ahí dice, felices, si por la causa de Jesucristo te persiguen, te difaman, dicen malas cosas de ti, pero por la causa de Jesucristo. O sea que Jesús profundiza la idea señalando que los profetas, que como él había anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. ¿Acaso Jesús no fue perseguido? ¡Claro! Hasta la muerte. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Jesús tuvo persecución. O sea que Jesús acá profundiza la idea señalando que los profetas, que como él había sido anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escuche, casi todas o casi siempre las difamaciones son mentiras. Por eso cuando tú escuchas esos programas en la televisión, cuando tú escuchas noticias en la televisión, que lo único que hacen es difamar, cuidado, porque ¿qué quiere hacer la televisión hoy en día? ¿Qué quiere hacer los políticos izquierdistas? ¿Qué quieren hacer los demócratas? ¡Difamar! ¿Y a quién van a difamar? A los cristianos, a los pastores. La primera noticia que sacan, ahí un pastor que cometió este pecado, un pastor que hizo esto, un pastor que hizo aquello. Difaman, difaman, difaman. Y casi todas las difamaciones son mentiras. Y muchos cristianos en su lugar de trabajo pueden estar sujetos a una persecución activa. No solamente racial, hablamos de racismo. Uy, me molesta a mí esa palabra. Uy, me persiguen en el trabajo porque el jefe es racista. Me persiguen en esta nación porque el gobierno es racista. Me persiguen porque la gente no ama al pueblo hispano, no ama al de color, no ama esto, son racistas. No, momentito. Acá muchos cristianos en su lugar de trabajo pueden estar sujetos a una persecución activa, inclusive a una difamación constante. Pero dice la palabra, si por mi causa os vituperen, aleluya, mire, si por mi causa sean bendecidos, si por la causa de Jesús, si estás en un trabajo y te miran con mala cara y te están vituperando, se están riendo de ti, vas a ser bendecido, vas a recibir la victoria porque estás en Jesús. Dice acá, Jesús nos da la respuesta. Si eso ocurre, ¿verdad? Gozaos, dice, en el trabajo. Te miran con cara torcida. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque la recompensa, el galardón, es grande, no acá en la tierra. No esperes que te van a dar un premio. No esperen que te llamen VIP. No esperen que seas reconocido como Rey de Reyes. No. La recompensa, el galardón, dice, es grande en los cielos. En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que antes fueron de vosotros. Incluso las mejores organizaciones y las personas más admirables han sido contaminadas por la caída. Nobody is perfect. Nadie es perfecto. Escuche esto, que esto es bien importante. Todos nosotros, todos los seres humanos, hemos perseguido por alguna razón en algún momento de la vida a alguien. Y sin embargo, esto no significa que todas las persecuciones sean por causa de practicar la justicia.
Nuestra justicia, dice la palabra, es trapo de inmundicia. Cuando tú buscas una justicia humana, es trapo de inmundicia. Cuidado eso. Practicar la justicia, que dice acá en el Sermón del Monte, consiste en obrar conforme a la palabra de Dios, no a tu mente, no a tus ideas, no a tus impulsos emocionales, sino a la palabra de Dios en todos los asuntos de la vida diaria. ¿Y cuál? Con el único propósito de mostrar a Dios como el hacedor de todo lo justo y el dueño de nuestra vida. Eso es practicar la justicia. Escucha, mi hermano, mi hermana, mi amigo, tu justicia es trapo de inmundicia, no sirve para nada, no sirve para nada. Tu justificación es basura, tu justificación no sirve, deja de justificar tus acciones. El que practica la justicia bíblica, no se atribuye a sí mismo lo bueno que hace, sino que retoma las palabras. La justicia bíblica, no la mía. Aleluya. O sea que dice la palabra de Dios, Pablo, en 1 Corintios 15:10, pero, otra vez, pero, cuando tú ves un pero, párate un minuto. Pero, por la gracia de Dios, Pablo, miren lo que dice el apóstol. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, por la justicia de Dios, todo lo que quieras decir, por la gracia, el regalo que Dios me dio a mí, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y acaso tú te creías que eras un don, qué sé yo qué, por tus títulos colgados en las paredes, por tu profesión, porque eres un arquitecto, un ingeniero, un médico, y tú te crees que eres un ser elevado? No. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto nos mata. La gracia de Dios conmigo. Los que practican la justicia divina, dice la palabra, van a padecer persecución. ¡Claro! Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, en paz, ser verdaderos cristianos en Cristo Jesús, padecerán persecución. Tengo 44 años en el Señor y todavía hay gente que me sigue persiguiendo. Voy a tener persecución de todas las maneras, habidas y por haber. Si Jesús tuvo persecución, si Jesús fue a su familia y su familia no lo aceptó, ¿cuánto más nosotros vamos a recibir la misma persecución? La naturaleza del cristiano es alumbrar en un mundo lleno de tinieblas. Nosotros somos flashlight, nosotros somos linternas que alumbran en lugar oscuro. Ahora veamos la intención de Jesús con sus discípulos. Vamos a ver la intención de Jesús con sus discípulos. Y con esto vamos a terminar. Jesús escoge 12 discípulos. ¿Cuál era la intención de Jesús cuando te escogió a ti? ¿Cuál era la intención de Jesús cuando me escogió a mí? Ahí dice, os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. ¡Wow! Yo pensé que el Señor quería que yo sea arquitecto, ingeniero, un dibujante profesional. El Señor quería que yo vaya al planeta ahí, a la Tierra, a la Luna, ¿verdad? A Marte, a la estación espacial. Y ahora soy un héroe porque fui a la estación espacial. ¿Eso quería Dios? ¡No! Donde tú estás, eres un embajador. Y lo que Dios quiere de ti y de mí, Jesús lo que Él quiere, hacerte pescador de hombres, hacerte pescador de almas, restaurar vidas. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Cuando vienes ese por qué, pero, todas esas preguntas, ¿por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo, venid,
en pos de mí. Venid, cuando Dios te llama, cuando Jesús te llama, tienes que ir. Cuando Jesús te llama, no le dices, ahorita, espera, ahorita, no, mañana. No. Él dice, venid, venid, venid en pos de mí. Y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, Jesús, después de ser tentado en el desierto por Satanás 3 veces, principia su ministerio en Galilea. Allí invita a que le sigan 4 pescadores primero y les dice, os haré pescadores de hombres. O sea, Jesús ya le estaba cambiando la mente a los que iban a ser sus discípulos. Porque ellos estaban todo el día haciendo dinero. Hoy yo quiero hacer dinero. Claro, en aquel tiempo hacían dinero con la caña, ¿verdad? Con la red, porque más pescaban, más comida tenían. Pero hoy en día no tenemos la red, no tenemos la caña de pescar, pero estamos queriendo hacer dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y no alcanzamos un alma para Cristo. Hacemos dinero, estamos día y noche trabajando, día y noche haciendo esto, pero no alcanzamos un alma para Cristo. Y entonces, ahí está. Jesús entonces, después de ser tentado otra vez en el desierto, él principia el ministerio en Galilea, invita a 4 pescadores y les dice, los haré pescadores de hombres. Jesús le estaba cambiando la mente. Eso es lo que uno hace cuando se mete en el Evangelio, cuando uno acepta a Jesús. No cambia de religión, la mente cambia, la forma de pensar cambia el estilo de vida de una persona, porque donde trabaja el Espíritu Santo es en tu mente, y donde trabaja el diablo también es en tu mente. Cuidado, Jesús ve acá, y es importante porque ya no piensen tanto en los peces, le dice Jesús, o sea, en el trabajo. Ahora preocúpense por el ser humano que no me conoce. Eso le dijo Jesús a Pedro y a otros 3 discípulos, pescadores. No se preocupen más por el dinero. Yo les voy a suplir. No os afanéis, dice la palabra. Yo les voy a suplir el dinero que ustedes necesitan. Abrigo, sustento. Es una promesa que Dios no te la va a hacer faltar. Pero hacerte rico, no, eso es muy difícil. Dios no trabaja de esa manera. Entonces ya no piensen más, le dice a los discípulos, no piensen más en los peces. O sea, no piensen más en el trabajo espiritualmente hablando. Ahora, preocúpense por el ser humano que no me conoce. Entonces comienza Jesús a predicar el Evangelio en las sinagogas y Jesús ve la necesidad que había en Galilea. Y dice en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando ¿dónde? En las sinagogas, ahí estaban los judíos, en las sinagogas de ellos. ¿A quién le vamos a predicar? A los que no conocen a Cristo, a los que no conocen a Cristo, a los que no conocen a Cristo como Salvador. En las sinagogas de ellos iba Jesús. ¿Y predicando qué? El Evangelio del Reino. ¿Y qué hacía Jesús? Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué pasó? Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, ¿a quiénes lo trajeron? Cuando uno es famoso, mire, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Bueno, él puso un hospital. La iglesia es un hospital. Jesús puso un hospital. Lo primero que él puso, un hospital y 12 discípulos que les dijo a los discípulos, ahora me tienen que sanar a toda esta gente. Ahora olvídense de pescar. Ahora olvídense del dinero. Ahora olvídense de lo material. Ahora ustedes los hago pescadores de hombres. Me tienen que sanar a toda esta gente. Ay, Señor, ayúdame. Tienes que preocuparte por el coronavirus para sanar gente, no para matarlas. ¡Ay, Dios! Así dice la palabra. Sanando toda enfermedad, sanando dolencia en el pueblo, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¡Ay, Dios! Ayúdame, Jesús. ¿Qué trabajo pusiste en mis manos?
Ay, y yo que estoy trabajando todo el día pensando en hacer dinero, 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 dinero. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice, viene por añadidura. O sea que dice el Evangelio según San Mateo, que a Jesús le siguió mucha gente. Claro, ¿cómo no lo va a seguir la gente? La gente siempre quiere beneficios. La gente quiere beneficios sociales. La gente quiere todo gratis. Seguro que sí. Por eso lo seguían a Jesús. Por interés personal. Hoy la gente busca el interés personal. Y Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que sean pescadores de hombres. Pescadores de hombres. No que estén buscando de mí que yo haga milagros en su vida. No que estén buscando de mí beneficios. Yo quiero que ustedes empiecen a sanar a otros. Ah, tremendo, ¿verdad? Mateo dice que la gente le empezó a seguir a Jesús. ¿Y para qué le seguía a la gente? Ya termino con esto. ¿Para qué le seguía? Porque había necesidad en la gente de recibir sanidad. Hoy hay mucha necesidad de un pueblo herido. Hoy hay mucha necesidad de gente, hombres y mujeres que están lastimados, que están heridos, que el diablo le ha pegado fuerte y ellos ahora no recapacitan porque tienen un bloqueo mental, están desalineados, viven en su alma, en sus emociones, y Dios habla y habla y habla y no hay cambios porque la palabra de Dios llega en el lugar incorrecto, en nuestras emociones. Y cuando uno vive en sus emociones, la palabra de Dios no hace mella. Por eso debemos alinearnos todo el tiempo. Como dice en 2 Tesalonicenses, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú te alineas, entonces Dios te habla a tu espíritu, no a tus emociones. Y cuando Dios te habla a tu espíritu a través de la palabra, hay cambios. Y eso es lo que quiere Jesús. Discípulos, seguidores, os haré pescadores de hombres, que no piensen tanto en lo temporal, sino en lo espiritual y en lo eterno. Esta vida va a pasar, este coronavirus va a pasar, todo esto va a pasar, pero la eternidad con Jesús, eso no va a pasar, eso va a ser forever. Así que recuerda, Jesús te está diciendo hoy también, quiero hacerte un pescador de hombres. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta y predicada y enseñada, no predicada, pues estamos interpretando la Biblia en una forma espiritual. Y, Señor, que realmente esta palabra no regrese vacía. Bendigo yo a toda persona, a toda alma, Señor, que está mirando ahora este programa, que sea tu palabra que penetre, Señor, en nombre de Jesús, alinea a esas personas, en espíritu, alma y cuerpo, que esa palabra, Señor, lleve frutos a un 100%. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recuerda que mañana un café con fe. Ay, ay, ay. Nuestras palabras tienen poder y nos atamos con las palabras. Así que mañana con la pastora Elena Preciosa y mi persona, 7:30, un café con fe. Recuerda el jueves, la pastora para todas las mujeres guerreras.